Feliz sábado, queridos hermanos. ¿Están felices? Los veo reflexivos, está bien, ¿no? Hoy cena el Señor y es un tiempo de reflexión, pero esa reflexión no debe quitarnos el gozo, hermanos. ¿Sí? Es un privilegio estar reunidos en este lugar respondiendo a la invitación del Señor. ¿No es cierto? Estamos felices por eso. Hoy es sábado, un día hermoso, con hermoso sol, reunidos como familia y pueblo de Dios. Así que vamos a asegurarnos de que nuestro hermano que está a nuestro lado recibe el abrazo, ¿no? Tiene que recibir un abrazo de feliz sábado. Vamos, por favor. Este es el momento que vamos a darle un feliz sábado a todo aquel que está cerca. Por ahí usted, si tiene que levantarse un poquito, déle una cordial bienvenida. Si ve un rostro que no le resulta familiar, esa persona necesita 2 abrazos. ¿Sí? 2 abrazos. 2 abrazos para el que no lo identificamos bien. Que siente el cariño de la iglesia. Esta es nuestra familia de Weatherhill Park y nos gozamos en el Señor. Ese es el privilegio de ser iglesia, ¿no? De poder celebrar esta bendición de ser familia. Esta familia reunida por Dios. Muchos de ustedes hace unos años atrás jamás hubieran pensado estar aquí, ¿no? He tenido la alegría de estar conociéndolos, visitándolos en sus casas, voy escuchando la historia. Y cada vez me convenzo más que la gran mayoría de ustedes cuando llegaron a Australia jamás imaginaron estar aquí. ¿Sí? Pero Dios los trajo a Australia principalmente para esto, hermanos. ¿Sí? Ojalá que usted esté claro en eso, que Dios lo trajo aquí con un santo propósito. Este es el más importante de los propósitos, ser parte de la familia de Dios, que se reúne en esta tierra como una preparación para nuestra reunión eterna en el cielo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿No? Eso es esto. La iglesia es eso, es esta preparación terrenal para la vida celestial. Esa es la iglesia. Por eso Pablo estaba emocionado con la iglesia. Claro, ¿cómo no iba a estar emocionado con esta idea divina? Este lugar donde aprendemos a vivir juntos aquí, con aquellos con quienes compartiremos la eternidad. ¡Wow! Claro, claro que sí. Aquí aprendemos a vivir juntos. La iglesia es una idea divina. Por eso Pablo estaba emocionado, ¿no? En Efesios uno nota eso. Usted lee el primer capítulo de Efesios y nota la emoción. Es emoción. Es una emoción similar a la que expresa Salomón cuando escribe los cantares sobre el matrimonio. ¡Wow! ¡Qué idea de Dios el matrimonio! ¡Wow! Y por eso usted en Cantares respira la emoción en cada versículo. Es emoción. Salomón está emocionado al describir esta idea divina que es el matrimonio. Y Pablo está igualmente emocionado al describir esta idea divina que es la iglesia. Una idea divina. Y nosotros tenemos el privilegio no de leer sobre la iglesia, hermanos, solamente. Tenemos el privilegio de ser la iglesia. Oh, qué hermoso, ¿no? Ser parte de un proyecto divino. Cuando tú fuiste invitado a ser parte de la iglesia, fuiste invitado a ser parte de un proyecto divino. Eso somos parte de un proyecto divino y alabado sea Dios por eso. Y esta mañana, hermanos, vamos a seguir estudiando en unos breves minutos. Hoy tenemos que ser más cortos, ¿no? Hay tanto que decir que uno a veces se tienta, ¿no? Y mi esposa está orando por mí para que yo sea breve y pueda decirles todo lo que quisiera decirles en los minutos que tenemos por delante. Porque hoy vamos a hablar acerca de la iglesia, una humanidad renovada. El sábado pasado estuvimos estudiando que la iglesia es una nueva sociedad. Una nueva sociedad donde Dios reúne y nos une
lo que no podría estar unido de otra manera. ¿Sí? Y estuvimos allí repasando algunos conceptos importantes. La iglesia es una nueva sociedad unida en Cristo, ¿no es cierto? Unida en Cristo. El que nos une es Cristo. No nos unimos nosotros mismos. Nosotros mismos nos ofendemos, nos resentimos, nos peleamos. Así somos los humanos. ¿Sí? Pero en Cristo Jesús esa unidad es posible. ¿Gracias a qué? Gracias al trato amoroso. El trato, ¿no es cierto? La primera marca de esa unidad es el trato amoroso. Humilde, decía la Biblia, ¿no? Humilde, manso. Así es nuestro trato. Nos tratamos con humildad, con cariño, con respeto, con consideración. Yo valoro, aprecio a mi hermano. Y mientras más diferente es, más lo valoro y más lo aprecio. ¡Claro! Él aporta a la iglesia algo que yo no tengo. Es diferente a mí, gracias a Dios que no es igual a mí. ¿No es cierto? Cada uno con sus diferencias aporta al cuerpo de Cristo algo distinto, una riqueza mayor. El trato es importante. Hay un conjunto de creencias, claro que sí, unidos, un Señor, un cuerpo, un bautismo. Así decía Pablo, ¿no? Es así. Estamos unidos en la creencia revelada por Dios en su palabra. Este es nuestro credo, hermanos. El credo del pueblo de Dios es la palabra revelada de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Mientras otros se burlan de la Biblia, nosotros creemos el así dice Jehová. Y si la ciencia dice otra cosa, así dice Jehová. Y si las autoridades dicen otra cosa, así dice Jehová. Porque el Señor de la iglesia es Cristo. Él es el Señor. Y el Señor ha hablado a través de su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Sí? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estamos unidos en la creencia. Y unidos también en el servicio. Porque Dios nos unió a este cuerpo para que participemos de manera activa con los dones, talentos, habilidades que Dios nos ha dado. Los talentos naturales, los talentos adquiridos, los dones espirituales, todo lo que Dios te dio. Grábate bien eso, hermano. Todo lo que has recibido de Dios, el estudio que tienes, el trabajo que tienes, la casa que tienes, el auto que tienes, la influencia que tienes, las relaciones que tienes, todo Dios te lo dio en primer lugar para que lo sirvas. Es para servir. Es para servir. ¿Para qué Dios te dio lo que te dio? Para servir. ¿Sí? ¿Para qué te trajo Dios a este país? Para servir. Aquí estás. Estamos en misión. Estamos para servir. No existe tal cosa, hermanos, como una iglesia inactiva, una iglesia pasiva. Eso es totalmente contraproducente. La iglesia, por definición, vive sirviendo. Existe para servir. Para eso existimos. Y si no estamos sirviendo, no estamos siendo iglesia. Tenemos un problema grave. Somos iglesia, pero no estamos viviendo como iglesia, porque la iglesia existe para servir. Qué privilegio el poder ser parte de la iglesia del Señor, el poder reunirnos como iglesia para poder cumplir la misión del cielo. Unirnos. De paso, estuvimos muy contentos. Este martes pasado hubo una linda asistencia de miembros, hermano, porque eso es así. El que siente y valora y entiende esto, comprende que cada vez que se reúne la iglesia es una oportunidad que no te puedes perder, pues. Donde se reúne la iglesia, ahí estás tú. No te quieres perder eso, porque donde está la iglesia, ahí estás tú. La iglesia es no una parte secundaria de la vida, hermanos. La iglesia es la parte más importante de nuestra vida. La vida del creyente es una vida eclesiástica. Así es. Dios creó la iglesia para que la iglesia sea nuestro estilo de vida. ¡Ah, qué hermoso! Y por eso Él dio la metáfora del cuerpo. Pablo nos da la metáfora del cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo nos enseña acerca de la unidad en la diversidad. La unidad, según Pablo, es la primera marca esencial
de una iglesia viva y real. La unidad. Una iglesia, para que sea iglesia, debe estar unida. ¿Amén? Unida. Por eso el enemigo de Dios va a hacer todo lo posible por separarnos, hermanos, porque él sabe que una iglesia unida en las manos de Dios, ¡wow! Hace temblar las mismas puertas del Hades. El Hades no prevalecerá contra ella. No hay nada más poderoso, que una iglesia unida. Unida. El ejército de Dios, unido por Dios, haciendo la obra de Dios. ¿Quién puede tener eso, hermanos? ¿Quién puede entender eso? Usted lea el libro de Hechos. Una iglesia unida en el poder de Dios es imparable. Imparable. No hay nada, no hay poder en esta tierra ni en el universo que pueda tener una iglesia unida. Pero, hoy vamos a descubrir algo más. Pero la iglesia no solo es el cuerpo de Cristo, hermanos. La iglesia es también una sociedad transformada por el Espíritu de Dios, que posee una nueva identidad moral caracterizada por la santidad. Y viene la segunda marca esencial de la iglesia. La primera marca es la unidad. Pero junto con la unidad, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dirá que la iglesia de Dios es una nueva sociedad transformada por el poder del Espíritu Santo. La iglesia es un lugar de transformación. Dios nos une para transformarnos. A través de la iglesia Dios no nos deja iguales. A través de la iglesia Dios nos hace mejores de manera continua. ¡Qué hermoso! La iglesia es un lugar de transformación, de mejoría continua. Y aunque ustedes han escuchado una idea, yo he escuchado eso muchas veces. Usted también lo ha escuchado, esa idea, que suena bien, pero tenemos que entenderla bien. Dice, la iglesia es un hospital. ¿Usted ha escuchado eso o no? ¿Se lo han dicho o no? Sí se lo han dicho, ¿no? No sé si usted lo ha dicho, pero yo he escuchado a mucha gente que dice, la iglesia es un hospital. Yo te pregunto, ¿dónde leíste eso? ¿Tú has leído una Biblia, un versículo? Yo estoy leyendo acá la Biblia. Efesios es la mejor descripción de la iglesia. Yo no he encontrado esta idea, esta metáfora de que porque son metáforas, ¿no? Estamos hablando de metáforas. El apóstol Pablo está usando metáforas para describir esta realidad divina. Es impresionante porque es una realidad divina conformada por seres humanos. Es tremendo esto, ¿no? Una realidad divina conformada por seres humanos. Y entonces esta idea de la iglesia es un hospital, suena bien, hermanos, pero es una idea riesgosa si no la entendemos bien. Porque cuando decimos la iglesia es un hospital, muchas veces pareciera lo que queremos decir es que es un lugar donde vivimos enfermos. Y la idea que generalmente va ahí por atrás es una idea de enfermos terminales, hermano. Pareciera que, porque siempre vive enfermo. Está enfermo todo el tiempo. Así, pues, vive en el hospital. Pues. Pero el hospital no es un lugar para vivir, hermano. ¿Usted conoce a alguien que le gusta vivir en el hospital? No, yo no conozco a nadie que diga, me gusta el hospital, quiero quedarme allí. Eso es raro, eso. El hospital es un lugar donde quiere irse pronto. Quiere salir lo antes posible. Entonces tenemos que, esto de que la iglesia es un hospital, es una idea que hay que revisarla. Y me parece a mí que a la luz de la Biblia, tiene serios problemas. Bueno, la iglesia es un hospital, de repente en el sentido de que es un lugar donde vienes a ser sanado. Bueno, ahí podría ser, ¿no? Es un lugar donde vienes a ser sanado por Cristo Jesús, quien te sana. ¿No es cierto? Pero lo que la iglesia sí dice es que lo que la Biblia sí dice es que la iglesia es el templo del Espíritu, hermanos. Eso se dice. ¿Sí? Vayamos a abrir nuestras Biblias, por favor, así rápidamente en Efesios. Vamos al libro de Efesios. Estamos estudiando allí. Este libro inspirado por Dios que tiene el propósito de ayudarnos a entender qué es la iglesia. Y en Efesios capítulo 2, versos 21 y 22, encontramos esta otra metáfora clave.
Dice así: si en verdad, ¿encontraron ya? Perdón, estoy leyendo mal. 2:21 dice, en Él todo el edificio, en Él, en Jesús, en Cristo, Él es Él. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser ¿qué dice? Un templo, ¿qué más? Eso es la iglesia. La iglesia es un templo santo. ¡Wow! ¿Qué tal? Templo santo. La iglesia es mucho más que un hospital, es un templo santo. Ese concepto refleja más lo que es la iglesia, según la palabra de Dios. En el Señor, en Jesús. Porque el que nos hace santos es Jesús. No somos santos por nosotros mismos, hermanos. Somos santos por el Señor que nos santifica. Es Jesús quien nos hace santos. Somos santos en Cristo. Sin Cristo no hay ninguna esperanza de santidad. En Cristo podemos y debemos llegar a ser santos. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Y está en la metáfora de la construcción, pues, ¿no es cierto? Dios nos reúne, Pedro dirá que somos como piedras vivas. Tú eres un ladrillo, el otro es un cable. Es una idea, ¿no? Así es la idea, ¿no? Señor, somos materiales de construcción, material de una santa construcción. Dios nos escogió para que seamos materiales de esta santa construcción, que es la iglesia, edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué tremendo, hermanos! Es el lugar donde Dios desea vivir. Porque lo mejor que le puede pasar a los seres humanos, hermanos, no es que Dios esté con nosotros. Lo mejor que nos puede pasar no es que Dios esté con nosotros. Que Dios esté con nosotros es algo maravilloso. Pero Dios va más allá en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, gracias a la obra del Espíritu Santo, Dios desea estar en nosotros. Y hay una diferencia grande entre estar con y en estar en, ¿o no? ¿Es diferente o no? Pregúntale a una mujer que está embarazada. ¿Es lo mismo tener al hijo sentado al lado que en la guata o no? ¿Es igual? ¿Es lo mismo para una mamá tener al niño al lado que adentro? No. En es diferente a con, ¿o no? ¿Cómo era cuando estaba en? ¿Cambió un poquito la vida? Una cosita así, ¿no? Una cosa pequeña, una cosa leve nomás. ¿Así es? ¿Cuánto cambia el niño en? La pregunta es, ¿qué no cambia, no? Cambia todo. Me acuerdo que mi esposa estaba embarazada. Cambia todo. Claro. Los hábitos alimenticios, cambia. El sueño, el humor, todo cambia, pues, ¿no? Pregúntale al esposo, pues, ¿no? Cambia, hay un cambio, por supuesto. Dios quiere estar en nosotros para cambiarlo todo, todo. Porque la iglesia de Dios es un lugar de transformación, de cambio continuo y permanente. Ninguno de nosotros es, hermanos, un producto terminado. Todos estamos en proceso de edificación. Todos necesitamos seguir siendo transformados. Estamos en mejora continua. Estamos en mejora continua. En eso estamos. ¿Cómo estás tú? En mejora continua. En mejora continua. Transformados de gloria en gloria. Y cuando vamos al capítulo 4, hermanos, de Efesios, vamos al capítulo 4 ahora, encontramos que Pablo ahora se va a concentrar en este milagro que es esta iglesia transformada, esta iglesia que junto con unida es una iglesia santa. Y ahí nos va a hablar del estilo de vida santo, 4:17, y vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Dice así, 4:17 de Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es un contraste. Y Pablo va a comenzar diciéndonos, ¿no es cierto?, que la iglesia es un estilo de vida. Esa frase andar, andando, no andando, la frase andar en la Biblia es sinónimo de estilo de vida. Esa es una
figura que viene desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios quiere hablar del estilo de vida de alguien, habla de andar. Dice, y caminó Enoc con Dios. Caminó. ¿Qué es esto de caminar con Dios? Es un estilo de vida. Cuando Pablo dice andar, está en la misma línea de pensamiento. Andar es un estilo de vida. Y lo que está diciendo aquí, el estilo de vida de alguien que es llamado por Dios a la iglesia cambia. ¿Cambia? ¿Dios qué quiere cambiar? Dios no quiere parchar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Quiere cambiar tu estilo de vida. Por eso, Irene Hoy va a decir en el libro Hechos de los Apóstoles, página 11, la iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones y dotados del Espíritu Santo. Es el palacio de la vida santa. En la iglesia aprendemos a vivir en santidad. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué desafiante! Pero es una tremenda noticia. Y entonces el apóstol Pablo, hermanos, comienza a enseñarnos por contraste. Primero nos va a decir lo que la vida cristiana no es. Esto es lo que no tendría que suceder. Esto es lo opuesto, lo contrario. Él va a hacer el contraste. Primero dice lo que no es. Así que cuidado. Si tú estás en este campo, pon atención porque estás en peligro, estás en el camino equivocado. Este no es el camino de la santidad para el cual Dios te llamó. Cuando Dios te llamó a la iglesia, te llamó para que crezcas en santidad, para que seas transformado a su imagen, para que seas templo del Espíritu Santo. Dios quiere morar en ti. Ese es tu privilegio, que Dios more en tu vida, porque Dios quiere actuar a través de ti. Y dice la palabra de Dios, versículo 18. Ahora dice de los que no son parte del pueblo de Dios. Dice allí, y el 17 en la parte final decía, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos pues que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Está describiendo aquellos que no han aceptado el llamado de Dios, aquellos que han rechazado la verdad. Y es muy interesante, hermanos, porque esta frase vanidad también viene del Antiguo Testamento. Es la misma palabra que se traduce como necio. ¿Es un estilo de vida? Necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio es aquel que vive como que Dios no existe, necio. Aquel que ignora, rechaza, necio. Vive siguiendo los dictados de su propia mente, siguiendo los dictados de su corazón engañoso. No hay otra autoridad para él que él mismo. Sus deseos, sus caprichos, sus anhelos, sus pasiones gobiernan su vida por completo. Necio, profano, vive como que no hay Dios. Así es él. El que rechaza la verdad de Dios no tiene opción. Es un necio, no hay más. O aceptas la revelación divina, que es la única que puede liberarte de verdad, o eres un necio. Griego metaió, necio. Y ahora va a describir el espiral descendente del pecado, porque aquel que rechaza la revelación divina está condenado. No hay opción, no hay escapatoria. Él está condenado a vivir descendiendo por el espiral del pecado. Es un espiral descendente. Y esa espiral tiene marcas distintivas. Miren, fases. En primer lugar, versículo 17 dice que siguen la vanidad de su mente y rechazan, rechaza de manera consistente la revelación divina. No quiere saber de Dios, se niega. Todo comienza por allí. Pero una vez que él rechaza, viene la segunda parte, dice que su corazón se endurece, se petrifica, el griego porosis. ¿Cómo se vuelve su corazón? Como una piedra. Porosis, bueno. Osteoporosis. ¿Sí? Se calcifican las articulaciones, ya no se puede mover, se inmoviliza. Duro. Otro término griego que hay es la misma palabra que usted traduce como callo, se encallece. Su conciencia moral, ¿qué pasa? Se encallece. Si no hay revelación, su conciencia moral
se encallece, se petrifica. Peca de manera inconsciente. Ya no se da cuenta que está pecando. Porque de paso, hermano, nadie se vuelve un gran pecador de la noche a la mañana, hermanos. No. Nadie se vuelve un pecador descarado de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso descendente. Comienza rechazando la revelación. Luego su conciencia se endurece. Y hace lo malo y ya no es ni consciente que está haciendo lo malo. Al principio le molestaba un poco, se incomodaba, le daba un poco de vergüenza. Después ya no. Ahora peca naturalmente. ¿Sí? Hace lo malo de manera natural. Pero no queda allí, sigue siendo el texto bíblico. Que luego avanza al nivel del libertinaje desvergonzado e impúdico. Se vuelve sin vergüenza, hermano. Ahora peca sin vergüenza. Esto es más bajo, ¿no? Este peca ya sin vergüenza. Antes se escondía por lo menos, ¿no? Hacía sus cosas calladito. Trataba de ocultar lo que hacía. Trataba de guardar las apariencias. Pero al seguir andando en el camino del pecado, pierde la vergüenza. Ahora peca impúdicamente, a plena luz del día. Ya no se cuida, ya no cuida apariencias, ahora peca desvergonzadamente. Y no queda allí, hay un nivel más bajo todavía. Después que se volvió descarado y desvergonzado en el pecado, dice que practica todo tipo de impurezas, plenoxía. El deseo incontrolable de poseer aunque daña a otro. Ya no tiene límites ahora. Ahora para conseguir y hacer lo que quiere, si tiene que maltratar a otros, lo hace. Si tiene que atropellar a otros, lo hace. Ya no le interesa a nadie ni nada. Tiene que robarle a su madre, le roba a su madre. Tiene que pegarle a su padre, le pega a su padre. Tiene que mentir, miente. Tiene que maltrata a sus hijos, maltrata a hijos. Maltrata a menores, maltrata. Ya no tiene límites. Él vive para satisfacer sus pasiones incontrolables. Las mayores bajezas las hace sin ningún remordimiento. No tiene ningún temor de Dios ni de las personas. Hace daño sin remordimiento de conciencia. Y hermanos queridos, es triste mirar nuestra sociedad alrededor, porque vivimos en un mundo que va caminando esta dirección, ¿sí o no? Vivimos en una sociedad que va avanzando en este deterioro moral progresivo, pero rápido. Cada vez se peca de manera más descarada, ¿o no? Claro, cada vez se peca de manera más descarada. Leí hace un tiempo atrás un artículo que hablaba de las tesis de una universidad prestigiosa allá en Sudamérica. Tesis de posgrado, tesis, investigaciones, horas de estudio, recursos invertidos. Y que tenían el propósito de promover la pedofilia. Tesis académicas, mentes inteligentes, pero controladas por el pecado. En ese mundo vivimos, hermanos. Y el que piense estar firme, cuidado con rechazar la revelación de Dios. Todo empieza con un primer rechazo. Una verdad que no me gusta, una verdad que no me incomoda, No. Una vez que tú comienzas a rechazar la verdad, tu conciencia moral empieza a encallecerse. Cuidado. No hay nada más peligroso que rechazar la verdad, la luz de Dios. ¿Sí? Por eso lo mejor que debes hacer es aceptar. Dios te habla, acepta, haz lo que Dios te pide. Y de eso se trata la vida con Dios, lo que sí es la vida con Dios. Versos 20 al 24, dice la palabra de Dios. Vamos rápidamente, ahora veamos lo que sí es la vida cristiana, la vida de santidad. Versos 21 al 24, dice la palabra de Dios: si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí a través de Pablo, hermanos, es que la iglesia, este palacio de la vida santa, al mismo tiempo es una escuela de entrenamiento y de educación moral. La iglesia es la última reserva moral que tiene el mundo, hermanos. Por eso no podemos nosotros ceder, no podemos transigir, no podemos negociar nuestros principios. No podemos ser indiferentes a lo que es malo, a lo que es pecado. No podemos hacernos los ciegos, los locos. No importa, todo el mundo lo hace. Esa es la tendencia. Esto es nuevo tiempo. Esto era antes. No. La verdad es verdad. La moral es la moral. La moral la establece Dios. Solo Dios tiene el derecho de definir qué es bueno y qué es malo. Esa fue la trampa que Satanás le introdujo a Adán y Eva. Trató de convencerlos que ellos eran capaces por sí mismos de definir qué es bueno y qué es malo. No, bíblicamente el ser humano no tiene la capacidad de definir qué es bueno y qué es malo. El ser humano decide hacer lo bueno o lo malo, pero no define qué es bueno y qué es malo. Lo bueno y lo malo lo define Dios. Tú eres libre de aceptar lo que Dios dice. ¿No te gusta? Correcto, para ti. Tú decidiste no seguir el camino de Dios. Pero no te engañes creyendo que tú puedes ser norma para ti mismo. Porque ese es el discurso en este tiempo. Que tú puedes ser norma para ti mismo. Que tú puedes definir qué es bueno y qué es malo para ti mismo. Es bueno para mí, malo para mí. Para él verá. Ella verá. Cada quien define qué es bueno y qué es malo. No, hermanos, no. La iglesia, por eso dice el apóstol Pablo, es un centro de educación moral, donde desarrollamos una nueva identidad moral y espiritual. Por eso Dios nos reúne, para darnos una nueva identidad. Por eso dice Él, ya no sois como aquellos que no conocen. Ya no, ustedes no son de esos. Sácate la vieja ropa. Sácate esa vieja ropa. Deja atrás eso. Ya no eres eso, por amor de Dios, entiéndelo. Tú ya no eres. El día que aceptaste la invitación de Cristo para que Él sea tu Señor y para que seas parte del cuerpo de Cristo, tú recibes una nueva identidad moral. Ya no eres de aquellos que viven bajo la pasión, bajo sus impulsos pecaminosos. Ya no. No vives para seguir ya los dictados de tu mente engañosa, tu corazón engañoso. Ahora vives para acomodar tu vida a lo que Dios dice que es verdad. La verdad como es en Jesús. La verdad como es en Jesús. Como Él la ha revelado. Lo que está diciendo ahí. Y en la escuela de Cristo, en esta escuela de transformación que es la iglesia, ¿el maestro quién es? El maestro es Cristo, hermanos. Acá no está para hacer lo que el pastor Alaña dice. No. El pastor Alaña acá, lo único que tiene que hacer es enseñar lo que dice Cristo. Y si no enseño lo que dice Cristo, estoy en problemas. Porque el maestro es Cristo. Él es el maestro. Y la palabra, ¿cuál es el currículo? El plan de estudio. La verdad de Cristo. La verdad de Cristo. Este es el currículo. La verdad de Cristo. Sí, ese es el currículo. El plan de estudio. La verdad de Cristo. ¿Cuál es el resultado? Una humanidad renovada con una nueva identidad moral. Volvamos a leer el versículo 24. Es hermoso ese versículo. Miren ustedes todo lo que dice allí. Dice así. Vestidos de, ¿qué dice? ¿Qué somos, hermanos? Somos nuevos hombres, nuevas personas. Somos nuevos, somos hechos de nuevo. Dios nos trae a la iglesia para hacernos de nuevo. Para que seas tu verdadero yo.
para que seas la mejor versión de ti mismo, para que seas lo que Dios soñó que tú seas, para que seas lo que Dios diseñó que tú seas. Porque desde el día que fuiste concebido, Dios te diseñó con un propósito glorioso, con un propósito santo. ¿Cómo vas a lograr ese propósito? Ven a la iglesia, hermano. En la iglesia Dios te reúne con otros que están en el mismo santo propósito. Llegar a ser todo lo que Dios desea que seas. Por eso venimos a la iglesia. Para que con la ayuda de Dios y el apoyo de mis hermanos, los planes y los sueños de Dios se cumplan en mi vida. Qué privilegio, hermanos, qué bendición. Por eso Pablo estaba emocionado. Por eso estaba emocionado con este concepto maravilloso de esta nueva sociedad, de esta humanidad renovada. El nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad. Porque el método que Dios usa para santificar tu vida es su verdad. ¿Qué santifica tu vida? La práctica de la verdad. Mientras más verdad practiques, más santidad habrá en tu vida. ¿Quieres crecer en santidad? Practica más verdad. La verdad es el medio que Dios usa. Dios nos perdona nuestros pecados y a través de su verdad nos muestra el camino de la vida. Los creyentes no son guiados por sus sentimientos engañosos, sino por la voluntad santificada, por la práctica de la verdad.